Salvin, como lo has mencionado, importante reforma la que se hizo a la ley orgánica del Congreso Nacional del artículo 49, que habla sobre los salarios y las preventas que van a gozar los diputados suplentes, y en este momento me acompaña el diputado del Parlamento Centroamericano, Benedicto Santos, para escuchar las reacciones sobre esta nueva reforma que se hizo a la ley orgánica del Congreso Nacional. Sí, buenos días, compañero. Efectivamente, yo soy del criterio que el diputado suplente, igual que el diputado propietario, es un funcionario del Estado, es un empleado del Estado, es un ciudadano o ciudadana que invirtió dinero para ser electo y representar al pueblo. En consecuencia, debe de tener una retribución, debe tener un sueldo, ¿verdad? Tal vez no un sueldo jugoso por la situación que pasa el país, pero debe de tener un sueldo. Pero aunado a este sueldo, a la par de este sueldo, ese diputado debe de pedírsele una rendición de cuentas en cuanto a la producción de leyes que hace, a cuántas iniciativas de ley, cuáles son los proyectos de ley que lleva el Congreso Nacional, porque en su gran mayoría los diputados, tanto propietarios como suplentes, únicamente llegan a levantar la mano y a seguir a veces la línea de un partido y no a legislar a favor del pueblo. Entonces, debe de ir a la par trabajo versus derechos, o derechos versus trabajo. Entonces, usted, por ejemplo, anda acá ejerciendo un trabajo, madruga junto con su camarógrafo a trabajar, tiene derecho a una retribución. Pues igual los diputados lo mismo, pero tienen que producir. Mire, hay tantas y tantas situaciones, cómo ordenar este país. Aquí hay tantas violaciones a derechos. Yo le decía a usted hace poco, aquí la persona de la tercera edad, ya después de los 70 años, donde su vida es tan difícil, el Estado no ha legislado para cuidar ese sector de la población hondureña, como son los ancianos y las ancianas, quienes muchos terminan en el total abandono porque el Estado se ha desinteresado de ellos. Yo quisiera escuchar una iniciativa de un diputado decir, vamos a legislar para que estas personas de los 70 años en adelante, que no pudieron acumular en el transcurso de sus vidas algún espacio o que no son protegidos por ninguna institución de previsión, que el Estado se haga cargo de ellos a través de, no de dinero en efectivo, sino que a través de convenios con hospitales públicos y privados para que los doten de medicamentos. No se imagina, hace 2 semanas yo visité por Lloro unas personas y me dio tristeza cómo gente le pide a veces para ajustar a comprar un medicamento o una vitamina. Entonces digo yo, puchica, es el momento que los diputados del Congreso Nacional legislen a favor de estas personas, independientemente del color político que sea. Diputados, se debería de realizar un mejor filtro para elegir hasta estos diputados suplentes, porque estamos hablando que van a recibir un sueldo arriba de los 50.000 empiras. Sí, el problema es que la Constitución de la República establece que para ser diputado lo único que debe tener es saber leer y escribir y ser mayor de 21 años. Eso es la única, podríamos decir, el único requisito que le piden. Entonces, llega al Congreso Nacional sin el ánimo de ser despectivo, llega gente que ni siquiera sabe qué cosa es el Estado, ni siquiera sabe que en el Estado, y que ese es un poder del Estado de los más importantes, porque es la fuente del derecho, es donde se hacen las leyes para normar, para hacer todo lo que un Estado necesita para caminar de la mejor forma. Entonces, cuando usted me plantea a mí que debe de haber un filtro, pues me parece a mí que lo que sí debería de ser es un grado más de conciencia del ciudadano, que si va a aspirar, por lo menos que se forme, para que tenga por lo menos esa idea cómo se puede hacer un proyecto de ley para llegar al Congreso Nacional. Y si no lo tiene, pues entonces que busque asesoría en cualquier otras personas, porque este país está lleno de gente talentosa, pero a veces la gente talentosa no está en el Congreso Nacional. Las funciones que realiza un diputado suplente deben de ser remuneradas de esta forma. Obviamente es un empleado, como le decía, es un empleado. Lo que sí debe de ser es producir, pues trabajar. Es decir, usted puede trabajar desde su casa, usted puede, como diputado suplente, puede crear una iniciativa de ley, puede formular un proyecto y llevarlo al seno del Congreso Nacional y demostrarle
y que el Congreso Nacional a través de la Secretaría pueda llevar un banco de datos de los diputados que en realidad están haciendo propuestas que en realidad son productivos, porque la gran mayoría de los diputados pasan tan desapercibidos y simplemente solo van a cobrar. Muchas gracias.